Agustín Salvia, mucho gusto me da poder tenerlo para este mano a mano. Agustín, gracias por esta deferencia. No, gracias a vos, Pablo. ¿Cuánto hace que estás en el observatorio de la Universidad Católica? 20 años, más de ¿Cuánto? 20 años. 21 años. 21 años. O sea, sos un emergente del 2001. Exactamente. Pongámonos en estos términos. De hecho, surgió en octubre del 2001, antes de la crisis. Antes del estallido, ya la crisis estaba. Sí, Correcto. exactamente. Hablemos en perspectiva y después nos metemos de lleno en la coyuntura. ¿Qué tenemos en la pobreza y qué tenemos en la indigencia, que es el que pegó el salto, pese a que la pobreza cayó un poquito, con la foto vieja el 30 de junio de este año, que será diferente, sin dudas, en este segundo semestre? ¿Qué es lo que tenemos en términos estructurales que comprender del fenómeno pobreza que no estaba en la literatura económica argentina de la década del 50, 60, 70? Que hoy tenés una población sobrante, una población con capacidad de trabajar que no está siendo demandada por el mercado de trabajo, en parte porque no existe mercado para esa población, en parte porque la oferta no está en condiciones de presentarse a ese mercado. Tenés lo que se llama población excedente, sobrantes, dice el Papa, masa marginal, decía Pepe Nun en los años 60, que Politólogo de los más... no los encontraba en Argentina, los encontraba en América Latina, pero acá no los encontraba. Son los descartados, los excluidos estructurados, una población excedente en los términos marxistas, que el capitalismo argentino no parece demandar ni requerir, y que son 20%, 30% de la población, 30% también de la fuerza de trabajo. 6 millones de personas hoy por hoy desarrollan actividades informales de muy baja productividad, limpiavidrios, vendedores ambulantes, recolectores, trabajadores precarios de pequeñas empresas familiares, la economía social y popular, los talleres y las cooperativas sociales. Todo lo que está en el margen. No está en el centro, ni tiene paritarias. Diría que ni siquiera en el margen, están hundidos, el término más exacto. Porque si estuvieran en el margen todavía podríamos pensar que los podemos correr. Acá efectivamente están hundidos porque no hay quien los levante, no hay quien los demande y diga vengan a mí para crear riqueza. ¿Y qué es el huevo o la gallina, digamos? ¿Es que nadie los quiere o es que no están en...? Ambas cosas ocurren. En una economía que no crece que está estancada, más allá de los picos de crecimiento. 12 años. 12 años, con alto nivel de inflación, con pocas perspectivas de proyectar un plan de inversión y de crecimiento más o menos razonable para una pequeña y mediana empresa. Bajas reglas de juego o malas reglas de juego. O malas, cambian permanentemente, sin estímulos, sin incentivos inteligentes para que la pequeña y mediana empresa tome trabajadores. Y todo eso se va acumulando y hace que efectivamente lo que podría ser absorbido por una demanda efectiva, agregada, basada en el crecimiento económico, basada en pequeñas y medianas empresas, no esté ocurriendo. Y eso significaría la mitad, eventualmente, de esa masa excluida que estamos hablando. 2 o 3 millones de personas. Asesinaron a uno de los nietos del dueño y del fundador de la banda Los Monos en Rosario, hace pocos días, 20 años, en la misma casa donde habían asesinado al abuelo. Yo decía que hay como una especie de generación del narcotráfico. Hay una generación de desocupados, hay una generación de personas con estructuralidad en la pobreza, y ya empezamos a ver una generación de personas vinculadas al ilícito, a las drogas. En los barrios, decía el padre Pepe acá, entre otros, puede faltar un montón de cosas, pero droga y armas no. ¿Qué nos está pasando ahí? Es parte del mismo fenómeno. Podría ocurrir que el fenómeno del narcotráfico, el narcomenudeo, se haya expandido como se expande en muchas otras sociedades, pero sin duda encuentra nicho en condiciones de pobreza estructural, de marginalidad. Ahí encuentra su fuerza de trabajo esclava o semiesclava, ahí encuentra un nicho de refugio, ahí encuentra la ilegalidad protegida. Seguramente la ilegalidad protegida, sí, ese es un término que a mí me... Sí. Bueno, porque está protegida por las instituciones políticas, públicas, que incluso no llegan a esos lugares, no efectivamente hacen política de erradicación de esas ilegalidades, y porque por otra parte se anida en la propia sociedad. Hay familias vinculadas a esto porque de ello viven, de ello sobreviven, o de incluso hay carreras laborales, entre comillas, sí, asociadas a esto. Tristemente y trágicamente muchas veces. Entonces, ahora, esto forma parte del mismo fenómeno. Diríamos que si en una sociedad distinta ese fenómeno emergería, serían elementos focales que podrían ser atendidos con políticas focalizadas. Hoy no es posible una política focalizada, porque hay más de 2 millones, 3 millones de personas viviendo en villas y asentamientos populares,
En ese contexto, obviamente la política muy poco puede hacer desde el punto de vista de una política pública estatal, nacional. Obviamente es inaccesible para el Estado llegar ahí, y si tiene que llegar a través de mecanismos de protección y de represión, obviamente hay que tener una decisión política. Sin esa decisión política y sin toda una estructura que acompañe eso, que al mismo tiempo significa inversión y desarrollo en las villas y asentamientos precarios, porque no puedo sacar al narcotráfico y dejar a la gente en intemperie, porque volverá al día siguiente. Es decir, tengo que crear inclusión la idea de derribar un búnker y no hacer más que tengo derribar. que crear inclusión. Condiciones de inclusión significa mejorar las condiciones de vida, pero sobre todo generar trabajo para esos jóvenes. Y hacerlo con ejemplaridad y con la reconstrucción de la autoridad, además. Yo quiero compartir algunas placas. La primera, hay datos que a mí me sorprendieron respecto al dato que se conoció en el día de ayer. No quiero dejar pasar por alto porque ya decíamos el análisis en caliente. Por ejemplo, la evolución de la pobreza en el semestre en algunos aglomerados. Subió en Corrientes, subió en Viedma Patagones, subió en La Plata, subió en Paraná, pero bajó en Formosa del 45 al 24,4%. ¿Hay alguna explicación lógica? Mira, venimos estudiando este tema, no es nuevo. Para que la pobreza pase a ser la mitad de lo que era 6 meses atrás. Mira, hay una lógica. El relevamiento a nivel del interior, los aglomerados del interior del país, se basa en las propias direcciones estadísticas provinciales. A veces ellas no tienen suficiente presupuesto, cambia la conducción de acuerdo a cómo cambia la dirección política. Pero ahí estamos entrando en un terreno resbaladizo. Podríamos estar hablando de una estadística y un diagnóstico que no sea realmente exacto. Exacto, pero más que la hipótesis podría ser, pero yo creo que una hipótesis está más basada en impericias, e incapacidades y sesgos de medición por limitaciones en la medición. Esto no quiere decir que cuando ocurre hacia arriba, cuando te sube la pobreza más de 20 puntos en algunas provincias, salta el gobernador rápidamente a decir qué está pasando en mi dirección de estadísticas provincial, que está midiendo 10 puntos o 20 puntos cuando más. Va para abajo es beneficioso, nadie pregunta. Nada. Cuando va para arriba todo el mundo consulta. Y efectivamente la siguiente onda, la dirección de estadística tiene que tener cuidado de no cometer los mismos errores que cometió antes. Claro, porque mirá lo que me pasa con Mar del Plata, otro de los distritos. La pobreza baja al 32,6%, afecta a 213.000 habitantes, pero la indigencia baja 60%. De 85.000 personas quedan 32.000. Mientras que en el país la tendencia crece. Rosario, 3,6 de indigencia, 31% de pobres. No se explican. Los valores que habrían sido aproximadamente, como una medida, una inferencia aproximada, no podrían pasar de 4 o 5 puntos para arriba o para abajo de lo que tenían como medida histórica. Nada hubo, ni una revolución productiva en ninguno de esos lugares para bajar la pobreza, ni la indigencia, ni hubo tampoco ninguna catástrofe COVID que haya producido aumentos del 10 o 5% de la pobreza. Entonces, hay un sesgo, un error de medición que arrastra el INDEC, no porque este INDEC no tenga idoneidad, sino porque buena parte del proceso de medición en esos lugares, fuera del Capital Federal y del Gran Buenos Aires, lo realizan las propias direcciones provinciales, con escasos recursos y muchas limitaciones. La tendencia a la baja que hemos observado, levemente a la baja entre el semestre pasado y este semestre, se explica fundamentalmente por esas mediciones del interior. Si vos tomás Gran Buenos Aires, no cambió. La pobreza se mantuvo en el 37%. En el mejor semestre del gobierno, porque después vino todo la corrida cambiaria. Te diría que en el mejor trimestre del gobierno, porque si evaluás efectivamente lo que ocurrió en este semestre, es que en el cuarto trimestre del año pasado, primavera electoral, y en este primer trimestre de este año, verano postelectoral, con un arrastre importante de todo lo que fue la pospandemia, la inversión pública, la reactivación de la construcción, la vuelta al trabajo de los sectores informales, las tasas de desempleo que bajan al 7%. En ese contexto tuvimos 34,5% de pobreza, 8% de indigente, no mucho más. Segundo trimestre del año, ya estamos cerca del 38,9%, es decir, cerca del 39% en el segundo trimestre del año, con 9% de indigentes. Cuando estamos mirando el primer semestre, estamos viendo un promedio de dos situaciones muy distintas. Esto es impactante porque además es primer trimestre sin acuerdo con el fondo y mucha tensión macro, contra segundo trimestre ya con acuerdo con el fondo y se supone con una economía con más resguardos. Exactamente. Ahora, y más inflación. Pero más inflación. Desatada por la guerra, parcialmente podría decir el gobierno en su cuenta, pero con los componentes domésticos a flor de piel. En algún momento se le endilgó al Observatorio Social de la UCA ser muy crítico de Macri y ser muy benevolente con el peronismo.
fueron el reservorio al cual recurrimos muchos cuando se trastocaron los indicadores del INDEC. Creo que ahí tuviste mucha relevancia, que ahí se populariza. Todo el mundo recurría a estadísticas en términos no solo de pobreza e indigencia, sino también de inflación, porque todo estaba trastocado. Este dato de pobreza es peor que el del último semestre de Macri. Exactamente. A ver, Para tomar magnitud y dimensión. En el mejor de los momentos, esa primavera electoral o verano postelectoral estaría cercano al último semestre de Macri. Pero ya el último trimestre del año del 2019, ya estábamos en 37-38%. Es decir, habríamos vuelto a la situación post-pandemia, a prepandemia en este momento, y con una perspectiva que sigue creciendo. Entonces, o sea, más cerca de 40 en el próximo indicador que de 35. Que en 35. Entonces, yo diría pero esa es la tendencia no solamente que puede haber dejado Macri, porque si miramos un poquito hacia atrás y vamos a cuál es el valor que dejó el gobierno de Cristina, a 29-30%. Entonces, lo que viene ocurriendo en Argentina es que viene creciendo la pobreza, más allá de que haya picos de crecimiento o baches de mejora, siempre generalmente en contexto electoral, ¿bien? Cuando hay donde se atrasa el tipo de cambio, donde medida por ingresos. Y después 2017, pobreza 25% con Macri. 2013 con Cristina una pobreza del 28%. Exacto, 25% en el 2012, sí. 25 en 2012. O sea, Macri 5 años después logra el índice de pobreza del 2012. Pero es una burbuja de consumo que no se puede sostener. Viene la crisis del 2014 con Cristina. Como probablemente este semestre que midió una pobreza del 37 en el consumo, ahora vino el ajuste. Ahora llega, hay que pagar la tarifa, hay que aumentar, hay que pagar más la luz, hay que pagar más el gas, hay que pagar más el transporte. La pobreza está creciendo, la indigencia también. Y los alimentos. Exactamente. Agustín, la última pregunta que quiero hacerte, porque a mí me impactan estos temas, me parece que son estructurales. ¿Qué relación hay entre la educación y la pobreza? ¿Es determinante? ¿No lo es tanto? Hoy Fontevecchia me preguntaba este mismo tema, ¿no? En Radio Perfil. A ver, creo que es clave estratégicamente. Necesitamos una revolución educativa y formativa. Hay que hacer una revolución en materia educacional importantísima, pero eso no va a impactar en el corto plazo. Eso va a impactar en la próxima generación. Eso significa invertir en capital humano, que los chicos, que la pobreza infantil baje. Hoy tenemos 50% de chicos en situación de... Más de la mitad están en condiciones de pobreza. Casi 20% en situación de indigencia. Mala alimentación, desnutrición. Bueno, necesitamos invertir en capital humano. Invertir en capital humano significa buena alimentación, buena educación, buena socialización. Todo eso la ganancia de eso no emerge al día siguiente. Es un intangible en principio. Emerge dentro de 15, 20 años, cuando esos chicos sean jóvenes, adultos, ciudadanos. La Corea del Sur hoy que se pensó en los 70, 80. Esa es una inversión de largo plazo que requiere inversión, que requiere recursos, porque lo haces con inversión en desarrollo humano, en inversión en educación, en tecnología, en hábitat, en crianzas. Las propias familias tienen que participar de ese proceso. A ver, el Estado no lo va a poder hacer todo. La propia familia, con su propio ahorro, tendría que poder invertir en mejorar la salud, la educación, el hábitat, las condiciones de vida de sus propios hijos. Entonces, todo esto es una cadena que tenemos que crear de manera virtuosa, pero que no tiene impacto mañana. Y para lograr que esa cadena funcione dentro de 15, 20 años, es decir, que lograr ese producto empezando hoy a hacer eso, requiere de estabilización macroeconómica y de una política de crecimiento capaz de justamente garantizar un horizonte de inversión a la pequeña y mediana empresa o al propio emprendedor individual a poder invertir y crear trabajo y que con su trabajo pueda ahorrar y pueda seguir invirtiendo. Sí, y te agrego, aún a la gran empresa. Aún a la gran empresa. Pero digo que en ese contexto necesitamos más exportación, necesitamos más pequeñas y medianas empresas, duplicarlas o triplicarlas. Tenemos 500.000 pymes en un país que podría tener 1.500.000 pymes, lo cual significa que tendría 2 o 3 millones más de puestos de trabajo porque genuinos, produciendo cosas, pero aportando valor. Pero esa pequeña y media empresa no lo está haciendo y los jóvenes que lo pueden hacer se están yendo. ¿Qué es el dato más feroz de estos tiempos, por otra parte? Jóvenes, educados, instruidos, van en búsqueda de un salto cualitativo y de una oportunidad fuera, ya no acá. Agustín, gracias.